¿Le quedó claro o no lo vieron? ¿Ah? ¿Le aumentó o le disminuyó?
Bien. Buenos días a todos, chicos, chicas. Continuemos entonces con nuestra materia de fisiología. Ya, el día de hoy vamos a ver fisiología del aparato digestivo. Bien. El aparato digestivo ya. El aparato digestivo entonces tiene como función reducir el tamaño de la partícula alimenticia, ya, para que se pueda absorber a nivel del intestino. Ya tengan en cuenta que cuando ustedes comen una porción de carne, ya, para que los nutrientes que contiene esta carne entren a nuestro cuerpo, se tiene que desarmar. Es como si ustedes quisiesen meter un mueble grande que no puede pasar a través de una puerta. Para poder meterlo, tendrían que desarmarlo, ¿no? Y desarmado lo pueden meter y volver al mar adentro. Algo así es lo que hace el cuerpo, ¿ya? Cuando necesita nutrientes, como por ejemplo proteínas, no pueden entrar estas moléculas porque son muy grandes. Entonces lo que hace el cuerpo es desarmarlas. Ya las proteínas las va a desarmar en los componentes, que son los aminoácidos, los cuales son moléculas suficientemente pequeñas como para poder absorberse por los mecanismos de transporte de membrana que aprendimos en el tema de la célula, y entonces así se pueden absorber hacia la sangre. ¿Ya? Bien, entonces la función del aparato digestivo es, uno, eso, disminuir el tamaño de la partícula, y dos, absorber dicha partícula, ¿no? Para eso necesita que la molécula alcance tamaños suficientes como para que puedan ser transportados por los mecanismos de transporte pasivo y activo que vimos cuando hablamos de la célula. Bien, las moléculas que se van a absorber, o sea, que han alcanzado el tamaño necesario para poder absorberse, son los aminoácidos que saldrían de las proteínas, y en nuestro cuerpo también servirían para formar proteínas. Los ácidos grasos, que son las moléculas básicas de los lípidos, de las grasas, de los aceites, ¿ya? Y los monosacáridos, que serían los azúcares simples, ¿ya? Esos son los tres que se les conoce con nombre de macronutrientes, ya que son los que necesitamos consumir en gran cantidad, ¿ya? Y en pequeña cantidad necesitamos vitaminas que también se van a liberar, que ya son moléculas pequeñas, y los minerales, que de por sí son moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, a esto habría que aumentarle el agua, que es un componente esencial para la vida, ¿ya? Entonces, todas esas moléculas se van a ir separando en diferentes procesos que vamos a ir viendo que ocurren a través del tracto digestivo, y luego se absorberá. Ahora, ese proceso de separación, que le llamamos digestión, va a tener fases mecánicas y químicas. ¿Ya? Eso significa que en algunas porciones del aparato digestivo va a haber algún mecanismo mecánico que ayudará a este proceso, y habrá también mecanismos químicos, ¿ya? Entonces, no ocurre por igual en todos los segmentos, entonces hay que saber en cada segmento qué tipo de mecanismo mecánico hay y qué tipo de mecanismo químico, ¿ya? Bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso en cada segmento del aparato digestivo, ¿ya?
Para eso, vamos a recordar un poquito lo que son los segmentos y los componentes del aparato digestivo. Y ahí mismo vamos a ir hablando de cada cosa. Bien. Entonces, el tracto digestivo no es nada más que un tubo que va desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces, el alimento entra por acá, ingresa a la boca, de ahí va a pasar a lo que es el esófago, va a llegar al estómago, y luego el estómago ingresaría a lo que es el intestino delgado, que empezaría desde acá, ¿no? Entonces, intestino delgado es toda esta estructura que ven acá, está enroscada, vamos a enroscar igual, y luego ahí pasa a lo que es el intestino grueso, que haría esta vueltita, luego pasa al ano, recto y ano, y afuera, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el tracto digestivo, ¿no? La palabra tracto se refiere al trayecto, al camino. Entonces, el camino que sigue el alimento, y vamos a ver qué pasa en cada zona. Bien. Vamos a ponerlo aquí lado a lado para que ustedes puedan. Bien, va a estar ahí el texto, por si acaso, pero ya, me salió como puedo. Ya, bien, vamos a ir viendo entonces segmento por segmento. Ya, empezaremos con la boca. Bueno, ese es mi dedo. Bien, entonces el alimento cuando ingresa en la boca, ya, en la boca va a haber una fase mecánica y una fase química. Ya, la fase mecánica estaría dada por la masticación, en la cual interviene nuestra dentadura y la lengua. ¿Ya? En esta etapa vamos a ir reduciendo las partículas más grandes a través de la presión que hay entre los dientes. Para eso hay que entender que los dientes frontales, los dientes incisivos, que sean los 4 que quedan al medio, arriba y abajo, ¿no? Estos van a actuar como tijeras, cortando. Ya justamente su forma de estos dientes es como unas tijeras, de tal manera que cuando vamos mascando, el diente hace así, como una tijera, ¿ya? Entonces va cortando los dientes incisivos. A los lados de este tenemos los dientes caninos, que son los colmillitos que le decimos, que terminan en punta y su función de estos es desgarrar, ¿ya? Y separar las fibras. Cuando vamos mascando, como tiene punta, lo que hace es separar las fibras en los alimentos fibrosos, ¿no? Como la carne y algunos vegetales. Entonces, su función es separar las fibras. Y luego tenemos las muelas, que son los premolares y los molares, ¿no? Por si acaso, para entenderle eso, la palabra muela es un término que originalmente usamos para unas piedras que se usaban en los molinos de piedra. Ya no sé si aún han conocido un molino de piedra, ¿no? Pero a ver, les voy a mostrar algunos para que vean cómo es. Ya, ahí está. Entonces aquí ven, esta es una
piedra, por ejemplo, que giraba. ¿No? Ahí se ponía el trigo y por un molino de viento hacía girar esta pieza que va moliendo el trigo. ¿Ya? Entonces esas son las muelas. ¿Ya? Esas piezas, ¿no? Hay diferentes modelos y actualmente los molinos modernos igual siguen usando un mecanismo similar y la pieza que tiene ahí adentro también se les llama muela, ¿no? Entonces, el nombre de muela viene entonces de ese efecto de ir moliendo. ¿Ya? Y de ahí ya se derivó la palabra molar y premolar, ¿no? Lo que hacen las muelas es mover de esta manera, así, de tal manera que conforme hacen ese movimiento, se van moliendo. Incluso tiene una formita específica, ya con unas puntitas que se llaman cúspides, que van a ayudar a que este proceso se perfeccione, o sea más eficiente, perdón. ¿Ya? Bien. De tal manera que el objetivo de las muelas es volver polvo lo que hemos metido a la boca, ¿no? Entonces, fíjense, primero cortamos, luego separamos fibras y luego molemos. Ese proceso lo hacemos en la boca de forma inconsciente. Ustedes no se dan cuenta cuando están usando, ustedes solamente sienten que están mascando, pero no se dan cuenta que la lengua está moviendo a los objetos en su boca dependiendo de lo que se necesita, ¿no? Y lo va llevando hacia las muelas, hacia los colmillos, a los dientes caninos o hacia los incisivos. Ya, bien. Entonces, esa es la fase mecánica en la boca. La fase química en la boca está dada por la saliva, ¿no? La saliva, que se produce por 3 glándulas salivales principales, ¿no? La parótida, la submaxilar y el sublingual, que aquí nos han dibujado con amarillito, ¿ya? Y 2 más, las glándulas salivales molares y las palatinas, que no están en el gráfico, pero son pequeñitas. Ya, la saliva va a meterle agua a la mezcla y la lengua en su fase mecánica va mezclando esa saliva con lo que nos hemos metido en la boca. Va haciendo una pasta que se va a llamar en ese punto bolo alimenticio. Entonces, bolo alimenticio es la mezcla del alimento que nos hemos metido con el agua. ¿Ya? Bien. Ahora, en la saliva, el componente principal es una enzima llamada amilasa. ¿Ya? Una enzima significa que es una proteína. La amilasa, que es la proteína que estamos hablando, lo que va a hacer esa proteína es reconocer a los almidones que nos hemos introducido o el glucógeno, que es otra molécula similar al almidón, y empezar a romperlas. Sucede que el almidón y el glucógeno son moléculas que están formadas por moléculas de glucosa. ¿Ya? Bien. Entonces, esa glucosa ya se va soltando, ya, en lo que es el aparato digestivo, ¿no? Se va soltando, ya, y va a ser la primera molécula entonces que queda suelta y libre para ser absorbida, ya. La glucosa es por si acaso un monosacárido, entonces una molécula simple que puede ser absorbida, ya. Si se dan cuenta, la primera molécula en que suelta la glucosa, ¿por qué? Porque es la molécula más urgente. No se olviden que hemos dicho que lo que mantiene la vida es la glucosa, ¿no? En la célula, cuando les hablé de energía, para mantener viva las células, lo que se necesita es glucosa. Y entonces, por eso es la primera molécula que queda suelta. Bien, entonces, así se formaría el bolo alimenticio. Ya, ese bolo alimenticio, entonces, se va formando en la boca y en algún momento dado lo vamos
a digerir, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ya está la mezcla, va a pasar al esófago. Ahora, cuando pasa al esófago, ya sucede que el esófago, que sería la siguiente porción, no va a haber fase química, porque en realidad es la misma de la boca. O sea, en otras palabras, el esófago no le va a aportar nada químico, sino que sigue haciendo que actúe el de la boca, ya que es la saliva con la amilasa. Sin embargo, en el esófago y a partir del esófago, en todo el aparato digestivo, en todo el tracto digestivo, perdón, la fase mecánica está dada por un movimiento especial que se llama peristaltismo, ¿ya? El movimiento de peristaltismo es un movimiento en el cual el esófago, el estómago o el intestino se contrae para hacer que avance ese bolo alimenticio, ¿ya? Entonces lo hace avanzar, pero luego retrocede. Es algo así como, si ustedes caminen, dan 3 pasos adelante, 2 para atrás. 3 para adelante, 2 para atrás, ¿no? Entonces, avanza un poco, retrocede otra vez. Avanza un poco, retrocede. ¿Eso para qué lo hace? Para seguir mezclando el bolo alimenticio en esta porción. En las otras porciones vamos a ver lo que es el quimo o las heces. Entonces, se va mezclando gracias a ese movimiento especial que se llama peristaltismo. También se puede llamar peristalsis. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen para que vean o les explique un poquito ese movimiento. Bien, entonces, como ven, el esófago, en este caso, sería esto de acá, ¿no? Y como ven, nos han dibujado con unas bolitas, ¿ya? El esófago, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, adentro hay un poco de alimento, un bolo alimenticio que estamos viendo. Aquí habría otro, y aquí habría otro, tal vez más pequeñito, ¿no? Y aquí otro también, ¿ya? Ahora, cuando ustedes mascan y tragan, ya, el tiempo que tarde en avanzar de la boca al esófago va a variar dependiendo de la consistencia del alimento. Si el alimento es más líquido, va a avanzar prácticamente rápido, ¿no? Entonces, ustedes ahora se han tomado un vaso de agua fría y prácticamente en menos de 2 segundos ya lo han sentido el estómago. Eso es porque es líquido, ¿no? El esófago incluso no va a poder controlarlo, eso va a pasar, ¿ya? Ahora, si tengo algo que es, podemos decir, más blandito, más como una pasta, como el puré, por ejemplo, va a tardar en avanzar unos 20 segundos más o menos. Y si es algo más sólido, como una porción de carne, va a tardar incluso hasta 2 minutos. Ya, no sé si alguna vez ustedes se han tragado por accidente ya una pastilla de dulce, ¿no? Que se les fue donde decimos el punto 6 de retorno y se entró. O alguna vez se tomaron un medicamento, una tableta sin agua. Han debido sentir, ¿no ve? Cómo se tranca acá en el cuello, ¿no? Y va avanzando lento. Incluso a veces duele un poquito. Y usted debe ver que eso avanza lento y se siente como va pasando por el pecho, ¿no? ¿Ya? Pero han de notar que baja bien lento, ¿ya? Ahora, eso pasa justamente porque es muy sólido. El esófago, podemos decir, detecta la consistencia del alimento. Si es muy sólido, lo hace pasar más lento, así mezclándolo con la saliva. Si es muy blando, muy líquido, más rápido. Entonces, cuando usted está mascando, por ejemplo, su arroz y lo han tragado, va avanzando así, su otra cuchara va yendo detrás,
y así, ¿no? Entonces no llega todo de golpe, sino va avanzando así. Y aquí el músculo, como ven, se contrae y eso es lo que hace que suba, baje, ¿ya? Y de a poco vaya avanzando hasta que llegue al estómago. ¿Ya? Y el estómago también va a pasar algo parecido, solamente que cambian las velocidades. El estómago es más lento, suele tardar en hacer pasar el alimento del estómago hacia el intestino entre 2 a 4 horas. ¿Ya? Entonces, cada porción del tracto digestivo hace este movimiento, pero a diferentes velocidades. ¿Ya? Bien, entonces una vez que el alimento llega al estómago, bien, entonces el alimento va a seguir por el esófago, como les había mencionado, ¿no? Va a ir avanzando conforme ustedes van metiéndose cada cucharada y en un momento va a llegar y va a caer al estómago, ¿ya? Entonces el estómago se va juntando todo lo que va llegando y el estómago hace lo mismo que el esófago. No es que llega el estómago y todo se cae aquí al fondo, eso no pasa, ¿ya? El estómago también se va a ir cerrando para que no caiga todo al fondo. Entonces se va a ir colocando acá y también va a hacer ese mismo movimiento haciendo que vaya un poco adelante, atrás, ¿ya? Al hacer eso, va separando lo que son más líquidos de lo que son más sólidos. Y lo que es más líquido va a pasar más libremente y lo que es más sólido se va quedando atrás para que siga siendo procesado, ¿ya? Bien, una vez que ingresa ahí el bolo alimenticio, este se combinará con el jugo gástrico. Entonces el estómago le va a poner en ese punto lo que sería el jugo gástrico, ¿no? Lo va a vaciar ahí mismo y va a ir mezclando ya con el jugo gástrico. Ahora, para entender qué pasa ahí, es importante saber la composición del jugo gástrico. El jugo gástrico ya va a tener como componentes al ácido clorhídrico, principalmente, ya a lo que es la tripsina, pepsina, que son enzimas, que vamos a hablar ahorita de ello, y el factor intrínseco. Bueno, y obviamente agua, ¿no? Porque todo eso está disuelto en agua. Entonces le estamos metiendo más agua, ya para que siga mezclándose con agua. Y al mismo tiempo ya metemos ácido clorhídrico, tripsina, pepsina y factor intrínseco, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué hace cada uno? Vamos a ver primero lo que haría el ácido clorhídrico, ¿ya? Bien, el ácido clorhídrico lo que va a hacer en este punto es producir un proceso químico que se llama desnaturalización. Ya, la desnaturalización es un fenómeno en el cual las proteínas se van a desdoblar hasta formar una estructura sencilla. Lo que pasa es que las proteínas tienen estructuras muy complejas, ¿ya? Estas estructuras que son muy complejas se forman en base a que la proteína se dobla, ya que las proteínas tienen que tener una forma para tener una función. ¿Ya se acuerdan cuando hablamos de la célula? Les dije que a nivel de lo que es el retículo plasmático rugoso, les dije que la proteína que se formaba se doblaba, ¿no? Entonces, una proteína cuando se forma es, si ustedes quieren, como un alambre. Aquí abajo lo dibujaremos así. Ahí. Vamos a hacer con color fucsia. Y entonces una proteína cuando se forma es como una cinta. ¿Ya? Pongámosle así, como lo que estoy dibujando ahí abajo. ¿Ya? Y luego esa proteína se va a ir doblando hasta que forma una estructura. Ponle que se dobla
hasta dar una estructura en forma espiral. ¿Ya? Y esa estructura, conforme va aumentando en complejidad, nosotros le decimos secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Ya? Pero su estructura se va volviendo cada vez más compleja conforme se va doblando más. ¿Ya? Y eso incluso es lo que le da su función. La desnaturalización simplemente es desdoblarlo y volverlo otra vez a la forma sencilla, donde simplemente es una cadena. ¿Ya? Es algo así como este clip que ustedes ven, que es un alambre, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que le da su función? La forma. Si yo este alambre lo desdoblo, ¿no ve? Así lo desdoblo, pierde su forma. Ya, pero lo estoy estirando hasta volverlo un alambre, ¿no? Ya, eso es lo que es la desnaturalización, hacer eso, desdoblarla. Ya, bueno, en bioquímica lo vamos a hacer mejor para que sirva todo esto, pero están viendo aquí ahorita en el aparato digestivo que lo que hace el ácido clorhídrico es esto, ¿ya? Desdobla a las proteínas. Ahora, cuando ustedes comen un alimento, no importa si es de origen animal o vegetal, ¿ya? Ese alimento va a tener proteínas dentro de sí. Ya tiene proteínas. Estas proteínas generalmente ayudan a formar la estructura de lo que estemos comiendo, ¿no? Ahora, esa estructura es la que a veces mantiene unida a todas las células. Por ejemplo, si comen un retazo de carne, la proteína que está manteniendo unido a todo es una proteína llamada colágeno. ¿Ya? Si yo desnaturalizo el colágeno, entonces las células se sueltan. Estoy hablando de una carne, significa que esa carne se va a deshacer. ¿Ya? Entonces, la desnaturalización sería hacer eso. Al hacer eso, los alimentos generalmente se van a ir soltando ya, porque como digo, la proteína generalmente es la que proporciona la estructura de los tejidos, tanto animales como vegetales. ¿Ya? Bien, además de eso, juega un papel importante para el siguiente paso digestivo de las proteínas. Ya sucede que para poder digerir la proteína, voy a usar mi proteína, a la cual vamos a llamar enzimas, que liberamos también en este caso el jugo gástrico, que serían la tripsina y la pepsina, que estas tienen que reconocer las proteínas para poder agarrarlas, capturarlas y empezar a romper sus aminoácidos. El problema está en que si yo tengo otras proteínas con formas diferentes, esa proteína no va a poder reconocerlo. Entonces, por eso es importante desnaturalizar, porque si al desnaturalizarlo, y si se desdobla, ustedes se dan cuenta, todas van a quedar con la misma formita de un alambre, y entonces estas proteínas pueden reconocer a la proteína que hemos ingerido y empezar a atacar a ella y desarmar sus aminoácidos. ¿Ya? Entonces, el estómago, están viendo, el ácido clorhídrico jugaría ese papel. ¿Ya? Entonces, todo se va a ir soltando. Y más o menos en el estómago va a pasar algo parecido a lo que pasa cuando ustedes hacen cocer algo en una olla, ¿no? Una sopa de pollo, ustedes quieren, o la famosa patasca. Se va desarmando todo, ¿ya? E igual como una sopa, la grasa también se va soltando porque está sujeta por proteínas, y igual que en la olla de su sopa, no ve la grasa flota encima, igual lo mismo acá, todo el líquido que está en el estómago, ya la grasa va a empezar a flotar encima, ya igualito con una olla, ¿no? Lo mismo va a pasar. Bien, entonces, una vez que la proteína quedó suelta, ahí entra en juego la tripsina y la pepsina, ya estas dos proteínas, que estas son proteínas nuestras, estoy liberando con el jugo gástrico, y que su función sería reconocer a las proteínas que hemos ingerido y empezar el proceso de ruptura de las mismas para que empiecen a liberar sus aminoácidos. Eso haría la tripsina y la pepsina. Bien, y el último componente del estómago sería el factor intrínseco, que juega un papel importante. Es una molécula nuestra, que nosotros botamos en el jugo gástrico, y que su función es capturar a la única vitamina que no se puede absorber
por el aparato digestivo, que es la vitamina B12. Ya sé que la vitamina B12 no la podemos absorber como las demás. Entonces, para poder absorberla, el cuerpo bota el factor intrínseco. El factor intrínseco captura a la vitamina B12 y entonces cuando ya esto va al intestino, el factor intrínseco junto con la B12 son absorbidas. ¿Ya? Si no tuviésemos factor intrínseco, no pudiésemos absorber la vitamina B12 o tendríamos problemas. Ya si es que nuestro estómago produciese poco. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, en pacientes con gastritis crónicas, úlceras crónicas, cirugías de estómago, etc. ¿Ya? Bien, eso ocurriría entonces a nivel del estómago. Una vez que ese alimento ha sido procesado en el estómago, ya lo siguiente es que va a pasar al duodeno. Ya, el duodeno es una porción del intestino delgado. Lo que pasa es que después del estómago, acá en este punto, acá más o menos, se llama un punto que se llama píloro, de ahí empieza el intestino delgado. Todo eso que ven acá y todo esto sería el intestino delgado que termina acá. Ya, ahí justamente. Ya, se divide en 3 porciones. La primera porción, que sería esta justamente de su nacimiento hasta un poquito acá atrás, se llama duodeno. Luego la otra porción es el yeyuno y el ilio. ¿Ya? Eso para recordar un poquito de esas partes. Bien, a la vuelta hablamos sobre lo que pasa en duodeno y luego el resto del aparato digestivo. ¿Ya? Entonces, vámonos a la otra sesión.